Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad? Benito Juárez no es solo un personaje de la historia mexicana, sino también un ícono nacional. Su historia, contada como una especie de leyenda en los libros de texto, es tomada como modelo de político inmaculado y también como alguna especie de ejemplo, también político, de superación personal. Aunque el Juárez de su tiempo fue muchísimo más complejo. Fue un liberal que puso al centro de la discusión la posibilidad de llevar a juicio a militares y religiosos, algo que al día de hoy sigue siendo tema. Decretó la nacionalización de bienes eclesiásticos y luego tuvo que oponerse a una invasión de fuerzas europeas que culminaron en el fusilamiento de un emperador de origen austriaco. Sus críticos, por su parte, señalan el gran riesgo que significó la firma del Tratado Magleno-Ocampo, que permitía el libre tránsito de ciudadanos y mercancías de los Estados Unidos sobre una vía que se construía en el Istmo de Tehuantepec. Haber reprimido una revuelta indígena en Juchitán, haber ejercido el poder de forma autoritaria y de haberse convertido en una especie de dictador en potencia. Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, se ha declarado juarista en múltiples ocasiones, refiriéndose a sus ideales y la relación que existe entre ellos y la laicidad del Estado. Cuando hablamos de juarismo, lo que se nos viene a la mente es precisamente la parte que el presidente López también sostiene en su discurso. A Juárez le debemos la separación entre la Iglesia y el Estado. Es el padre de lo que hoy llamamos Estado laico en México. Pero, ¿qué es un Estado laico? Un Estado laico es la organización política que se ha declarado independiente de cualquier organización o confesión religiosa. No quiere decir que sea ateo o algo parecido, sino que desde el punto de vista jurídico no hay religión oficial señalada en su constitución política. Y cosa curiosa, la idea de un Estado laico tiene su origen en el liberalismo. Ahí, por cierto, se encuentra la primera contradicción con las ideas políticas, y no quiero decir extravagantes, sino peculiares, de la filosofía de López Obrador, que ha llamado Cuarta Transformación, porque se opone a lo liberal, llamando a eso revolucionario, aunque lo opuesto a lo liberal sea lo conservador, y lo conservador no sea necesariamente revolucionario. Para él, lo conservador y lo liberal son exactamente lo mismo. Los usa como sinónimo cuando en todos los casos será una contradicción. Pero la idea del Estado laico no puede estar completa si no se especifica cómo es que se separa al Estado de la Iglesia. Económicamente hablando, por ejemplo, el Estado no ofrece apoyos económicos a los grupos religiosos y tampoco debería beneficiarlos con beneficios fiscales exclusivos para alguno de ellos o con la transferencia de recursos públicos o incluso, no sé, con privilegios. Aquí algunos agregarían que esta es una regla general. Siguiendo la lógica de un Estado liberal, el Estado en realidad no apoya o no debería hacerlo a ningún miembro de los sectores públicos o privados, es decir, partidos políticos, empresarios, religiosos, etc. Las iglesias, en lo particular, son grupos organizados que pueden ejercer tanta presión como los sindicatos o cualquier organización que forme parte de la economía. Así que, cerrando las válvulas del gobierno, debería garantizarse la equidad, y esto es precisamente lo que hace un país avanzado. Un Estado laico no es lo que López Obrador nos está vendiendo mientras su gobierno presta el Palacio de Bellas Artes para homenajear al líder de la luz del mundo con el pretexto de que no pudo negárselo porque está abierto para todos. Tampoco es aquel donde el presidente usa su programa de televisión para dar sermones y citar versículos bíblicos, porque citar la Biblia es como citar cualquier otro libro, no. ¿Qué tienen en común Noruega, Australia, Suiza y Alemania? Que son países laicos y también los países más desarrollados de todo el planeta según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. En este índice, por supuesto, también se encuentra el Reino de Dinamarca, con un quinto lugar, también considerado como el país
menos corrupto del mundo y cuya religión oficial es el cristianismo protestante luterano. Aunque aquí cabe hacer la aclaración de que Dinamarca es uno de los países con mayor número de ateos en todo el mundo. Y cabe hacer un paréntesis para hablar del ateísmo en el mundo, creo yo. El país que ocupa el primer lugar en cuanto al número de ateos en el mundo es la República Checa, y el país donde ya ninguno de sus jóvenes cree en Dios prácticamente es Islandia. En contraste, los países con el mayor número de creyentes suelen encontrarse también entre los países más pobres, menos educados o con más corrupción. Existen quienes creen que esto se debe a que la religión frene el desarrollo económico, pero no es así. La religión es más bien una consecuencia del subdesarrollo. Aquí la cuestión más importante es si la religiosidad no actúa como un lastre para el desarrollo de estas sociedades. En este sentido, el Estado laico sirve muy bien como contrapeso al no asignar recursos ni ventajas a las iglesias, mantenerlos al margen de la educación y que no se involucren en los asuntos del gobierno, al tiempo de que se otorgan las mismas garantías a todas. México tiene su historia con estos temas y es muy vieja. Comenzó con Juárez, precisamente, en 1855, y siguió hasta 1917, cuando la Revolución dio a luz una constitución que terminaba de quitarle privilegios a la Iglesia Católica y que tuvo su momento más álgido durante la llamada Guerra Cristera, en la que los sacerdotes y creyentes se lanzaron a la lucha armada. El colmo de todo esto es que esa independencia no fue reconocida por la Iglesia sino hasta mediados de los años 60 y ha tenido sus altibajos. El presidente Carlos Salinas de Gortari restauró las relaciones entre la Iglesia y el Estado al realizar reformas constitucionales en materia religiosa y reconocer al Estado Vaticano. En la descripción dejo más información de este periodo. Cualquier católico se preguntará por qué afecta el Estado laico. Y es que ve al Vaticano como una nación más con la cual es posible estrechar relaciones, pero en la práctica esto no es así. El Vaticano oficialmente es un Estado, pero no es tratado de esa manera. Se hacen concesiones más allá de las que permite la Constitución y se utilizan recursos públicos en los actos religiosos. De tratarse de un simple protocolo, debería ofrecerse un presupuesto similar a cualquier otro representante eclesiástico o simplemente mantenerse al margen. Para ponerlo más fácil, las misas no son actos de carácter oficial para el Estado mexicano. Son actos públicos tal vez, pero de ninguna forma oficiales. Cuando López Obrador habla sobre ser juarista, abre mucho el espectro y deja mucho la imaginación cuando ha dicho que lo es o que es cardenista o maderista. Cada uno de los personajes detrás de estas, vamos a llamarles corrientes de pensamiento, han tenido sus matices. Así que no nos hagamos a la idea de que al hablar de juarismo esté refiriéndose a la defensa del Estado laico. Todo lo contrario, conoce perfectamente el poder de los símbolos y la religión y los usa a su favor. Uno de los símbolos más poderosos con los que cuenta México es la Virgen de Guadalupe. Su imagen es omnipresente, la vemos en figuras de yeso, estampados, calendarios, capillas improvisadas a mitad de la calle, incluso dentro de las empresas privadas y dentro de los edificios públicos. El Día de la Virgen de Guadalupe no solo es un acontecimiento religioso, también es un fenómeno antropológico, sociológico y ahora hasta político. Miles de personas viajan desde todo el país por cualquier medio, a veces incluso caminando para reunirse en la basílica, donde las principales televisoras del país le rinden homenaje con mariachis, cantantes y la presencia de actores de telenovela. Esa celebración deja a la Ciudad de México una derrama económica de cientos de millones de pesos y durante todo el año millones de turistas y visitantes dejan algo más de dinero. Para darnos una idea de cuánto puede ser, podemos comparar el número de visitantes con los turistas que van al Vaticano. Podría sorprendernos, pero la basílica lo supera por 1,5 millones de visitas. Con esa clase de fenómenos en mente, la Ley General de Partidos Políticos prohíbe la utilización de símbolos religiosos, expresiones o alusiones de carácter religioso.
A principios del siglo XX existían partidos políticos que llevaban, por ejemplo, el nombre de Partido Católico Nacional, que anteriormente también se habían conocido como Asociación de Operarios Guadalupanos. Por eso llama la atención que el partido político fundado por el presidente López se llame Morena y que él mismo se haya presentado a la contienda electoral precisamente los días en que se celebra a la Virgen Morena. En esta última contienda, por cierto, al día siguiente también anunció que competirían en alianza con el Partido Encuentro Social, cuya agenda es descaradamente confesional, misógina y homofóbica. Este partido, por cierto, fue criticado porque sus iniciales PES son una referencia al ictus cristiano, el símbolo cristiano del pez, y también porque su logotipo hacía referencia a este signo de forma tan descarada que han tenido que modificarlo con el tiempo. Lo mismo en febrero de 2018, senadores pidieron al INE pronunciarse y sancionar a López Obrador por su uso recurrente de símbolos y elementos religiosos durante la precampaña y la intercampaña electoral. Nada se logró, por supuesto. Ahora, como presidente, su uso de citas bíblicas y su visión sobre el bien y el mal, o las metáforas donde habla del demonio, deberían dejarnos en claro que no es el juarismo de la separación iglesia-estado lo que más le interesa, aunque en su discurso incluya a ateos y librepensadores como un recurso cosmético que puede seducir a los más impresionables. El pasado 8 de junio, el presidente citó a sus seguidores incondicionales a lo que llamó Acto por la Dignidad, propaganda política para celebrar como otro gran logro de su revolución la carga económica que significarán las nuevas políticas migratorias y colocar un muro humano de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional. A ese acto invitó a Arturo Farela Gutiérrez, ¿por qué no?, quien fue presentado como representante de la comunidad evangélica, y también al sacerdote Alejandro Solalinde, el mismo que opina que López Obrador y Dios se parecen mucho. Ahora, todas las opiniones se vuelcan a defender su presencia. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Dicen que son otros ciudadanos más y que tienen derecho a tomar el micrófono. Se han reivindicado con el Estado laico. A este punto diría lo siguiente: si el Estado laico ahora indicara que debe permitirse el uso de espacios públicos a todas las confesiones religiosas, entonces se le habría permitido, y no solo permitido, sino invitado para quedar en igualdad de condiciones a todas las religiones con presencia en la República Mexicana. El caso de Alejandro Solalinde se puede entender por su trabajo con los migrantes y los derechos humanos, algo que va más allá de sus labores como sacerdote. Pero el líder evangélico es indefendible. También citan el artículo 24 de la Constitución, que dice lo siguiente: todo individuo es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Y es verdad, es lo que dice, pero han dejado olvidado el segundo párrafo, que dice también: todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. En este caso, no se trata de un culto público, no en esta ocasión, pero lo han hecho desde el primer día como presidente y también como candidato, aunque sí se trata de un líder religioso al que nuevamente el Estado ha reconocido y llevado hasta un escenario pagado con dinero de nuestros impuestos y que compartió con el presidente. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.